pero que es necesario repasarlo. He titulado a este tema Lo que me gusta de tu religión. Y bueno, pues para empezar, vemos ahí que lo que nos dice ahí arriba del título de Lo que me gusta de tu religión, que Dios no tiene nacionalidad. Es decir, han de decir algunos, bueno, sí, cómo no, él era judío aquí en la tierra, sí, pero y profesó la religión judaica en su momento, pero él fue el que estableció la religión cristiana. De ahí en adelante, marcó una era en la cual el mundo la ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, la iglesia cristiana, perdón, porque es de Cristo, ¿sí? Pero, pues vemos que hay muchas religiones. Bueno, religiones que no son cristianas, pero en este caso, religiones cristianas, pues hay muchas. La otra vez tuvimos un tema acerca de esto. No vamos a abundar mucho en el número de iglesias que hay, sino vamos a, a referirnos solamente a alguna que otra religión como una muestra de que todas las iglesias que profesan ser cristianas de alguna manera u otra tienen cosas muy positivas. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene nacionalidad. ¿Y qué es lo que me gusta a mí de tu religión? Cuando hablamos de religión, nos metemos en problemas. Entre nosotros, pues no, o a veces también. Pero en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, cuando hablamos de religión nos metemos en problemas porque hablar de religión, de política, de moda, de música, son temas que nunca llega uno a un buen entendimiento. Vamos a ver a qué me refiero con este tema, lo que me gusta de tu religión. Vamos a continuar, la que sigue. Este es el texto que leyeron hace un momento, leyó Dani, Mateo 28:20. Dice, y enseñándoles, está relatando aquí eh, San Mateo dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Dice, he aquí que yo estoy, dice Jesús, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo funda su iglesia, establece su iglesia con unas cuantas personas. Dice, y entonces lanza un mandato, ¿sí? Dice, tienen que llevar el evangelio a todo el mundo. Esta noticia eh, tienen que darla a conocer en todo el mundo, dice, pero haciendo énfasis en enseñar a que guarden todo lo que yo les he mandado, que le ha mandado a quien, a sus discípulos, para que los discípulos propaguen a quien enseñen a guardar, a obedecer lo que el Señor les enseñó a ellos. Dice, y no se preocupen, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, desde ese momento hasta el fin del mundo. Bueno, a los discípulos ya no les tocó estar en el fin del mundo, pero a nosotros sí, y nosotros pertenecemos a ese grupo, a esa iglesia. De manera que este fue el mandato del Señor Jesús. Y allí inició la iglesia de Cristo. Pero con el transcurrir de los años pasaron ciertas cosas hasta llegar a nuestra situación actual. Sí, siguiente. Hoy, en la actualidad, pues vemos que hay peleas entre las distintas religiones. Para empezar, aquí tenemos en una imagen, desde el púlpito se predica la rivalidad, la discriminación, ¿sí? Eh, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta figura de la derecha donde está un cristiano y del otro lado está un musulmán, ¿verdad? Entonces,
La guerra siempre ha existido entre las religiones, siempre. Y de hecho, desde el inicio de todos los tiempos de nuestro mundo, ¿sí? Recuerden que los hijos de Dios, los que obedecían al Señor, a nuestro Dios creador, siempre los demás pueblos que tenían sus propias religiones atacaban al pueblo de Dios. Pero llegamos a después de Cristo, a la era después de Cristo, y vemos dos grandes rivalidades entre el maometismo y el cristianismo. Y lo peor es de que desde los púlpitos se predica, no, es que los adventistas, es que los testigos de Jehová, y es que los luteranos, y es que los metodistas, y se fomenta la rivalidad, se fomenta la discriminación. Es más, la rivalidad a veces se fomenta hasta dentro de la misma iglesia cristiana, la iglesia del norte, la del sur, la del centro, ¿sí? Y entonces hacemos discriminación, hacemos exclusivismo. Vamos a ver la siguiente. Así que ahí en la anterior está un ring que ilustra muy bien esa rivalidad, ¿verdad?, que existe entre las diferentes religiones. Y luego dentro del cristianismo, uh, el cristiano también tiene diferentes ramas, y entonces también hay rivalidad. Y luego dentro de cada iglesia también, de tal manera que hay iglesias que se desbaratan, se deshacen, ¿sí? Y se esfuman, se pierden en el tiempo. Vamos a ver qué es lo que me gusta de tu religión, refiriéndome al pueblo católico. Lo que me gusta de los católicos. Tenemos que reconocer ciertas cosas que nosotros como adventistas muchas veces no tenemos, o no es nuestro fuerte, no es lo que nos distingue de otras iglesias cristianas. Lo que me gusta de los católicos es los esfuerzos, en este caso de su ex líder, ¿sí?, del Papa mundialmente conocido anterior, que fue un líder que viajó y luchó por conquistar los países con un estilo como amistoso y cálido. De tal manera que hasta a las iglesias protestantes, a muchas personas, pues les caía bien este líder, ¿verdad?, de esta iglesia católica. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de este líder por conquistar a los países, pero con ese estilo, ¿sí? Estilo amistoso y cálido. De tal manera que se ganó a su feligresía, inclusive a feligresía de otras iglesias. ¿Qué más? Este ex líder tenía, de esta iglesia, tenía como distintivo la oración intercesora del pueblo por su líder, más bien la iglesia por su líder. ¿Recuerdan cuando enfermó, cuando estaba en problemas, cuando tuvo un atentado, cuando el pueblo católico se unía en oración por una oración intercesora por su líder? Se preocupaba por su líder, algo que tenemos que aprender en nuestras iglesias, ¿sí? Esas dos características me gustan. La que sigue. Hay otras cosas también que me gusta de la Iglesia Católica. El espíritu de sacrificio de muchos de sus personajes importantes, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos como la Madre Teresa. Y bueno, de la Madre Teresa todos conocemos cuál fue su trabajo, pero a lo mejor de Max Kolbe no tenemos mucha información. Él fue un franciscano polaco, ¿sí? Entonces, él en la Segunda Guerra Mundial estuvo en Auschwitz y muere en lugar de un prisionero. Él estuvo por ahí presente en ese conflicto. Ahí se ve una imagen de las personas que estaban en los campos de concentración judíos, ¿sí? Y entonces él llega a poner su vida en lugar de un prisionero.
y fue sacrificado, le concedieron su petición. Ese espíritu de sacrificio de algunos personajes de la Iglesia Católica es digno de resaltar, y tenemos que reconocer que quizás de manera general nos hace falta ese gente con ese espíritu dentro de nuestras filas, ¿verdad? La que sigue. La dedicación y solemnidad también, perdón, y reverencia a sus ejercicios religiosos, ¿sí? La dedicación y lo solemne de la reverencia en sus servicios religiosos, algo que se ha perdido en el resto de las iglesias cristianas. Algunas personas que no quieren a la Iglesia Católica dicen, no, es que también ya son re irreverentes, también hacen esto. Quizás sí, pero nunca en comparación con las iglesias evangélicas cristianas, donde la irreverencia se manifiesta en gran manera, ¿no? La solemnidad de sus ritos religiosos me gusta, ¿sí? Me gusta también el concepto que tiene la Iglesia Católica sobre el matrimonio, ¿sí? Me gusta su postura, su oposición al matrimonio igualitario, y que reta a cualquier autoridad y reta a cualquier, ¿cómo se llama? A cualquier propuesta, y ante cualquier presión se mantiene en favor del matrimonio tal como lo estableció el Señor Jesús. Y eso me gusta porque se abre de capa, y como iglesia, como organización, pues no le teme a represalias, ¿verdad? Eso es digno ¿de qué? De resaltar, ¿sí? De resaltarlo. Vamos a ver la siguiente. Bueno, también antes, ahí tenemos la reverencia y la promoción de lectura de la Biblia que se estableció por el Papa Pablo VI en 1965. Sí, recuerden que anteriormente la Iglesia Católica no prohibía, pero tampoco recomendaba la lectura, o no promovía la lectura de la Biblia. A partir de 1965 empezó a promover entre su feligresía la lectura de la Biblia. Que también, situación que se ha perdido en nuestras iglesias, ¿sí? Donde ahora las iglesias se ven como un club social antes que una escuela, un lugar de estudio, ¿sí? ¿Qué me gusta? Y hay otras cosas que me pudieran gustar de la Iglesia Católica, pero quiero resaltar solo esas ahorita por el momento. Lo que me gusta de los judíos. ¿Qué tenemos que resaltar de los judíos? ¿Sí? Bueno, su valentía por su libertad religiosa. Un pueblo siempre en qué? Siempre en persecución, siempre, siempre. Desde que Dios estableció al pueblo de Israel, con Abraham, al pueblo, a la nación escogida, siempre sufrió persecución, y siempre se mostró valiente y por luchar por su libertad religiosa, y hasta la fecha, ¿sí? Ha sido una religión muy, un pueblo y una religión también muy, muy perseguida. La futura existencia del cristianismo estuvo en juego en los años 168 y 165 antes de Cristo. Es decir, la iglesia cristiana se funda en el año, en los primeros años de esta era, es decir, cuando el Señor Jesús estuvo aquí y estableció su iglesia, es decir, después de Cristo. Pero antes de Cristo, en el año 168 y 165, como la iglesia cristiana tenía que derivarse del pueblo judío, del pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel estuvo muchas veces a un segundo, a una línea, en un momento podía haber sido destruido, y entonces la iglesia cristiana no hubiera surgido, ¿sí? Porque el Señor Jesús no hubiera nacido. Si destruyen al pueblo judío, el Señor Jesús era judío. Entonces, esa futura existencia del cristianismo estuvo en juego en esos años. ¿Ante quién dice aquí? Los sirios. Y dice aquí también Antíoco. Lucharon
dice, lucharon el valiente sacerdote Matatías, esos registros vienen por ahí en los libros de Macabeos, en los libros apócrifos que contiene la Biblia católica, sí, esa historia. El sacerdote Matatías y sus hijos, Judas Macabeo, y Judas Macabeo, toda la familia, por eso se llama el libro de los Macabeos, preservó el monoteísmo, llevando al mundo por el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ninguna de esas tres religiones hubieran quedado en el olvido. Pero gracias a la valentía del pueblo de judío, de la iglesia judía, nació el Señor Jesús, nace también el islamismo y el judaísmo en sí como religión, ¿sí? Entonces es un pueblo de una unidad, como dice aquí, extraordinaria, aunque fue esparcido por ¿cuántos años? 2000 años. ¿Recuerdan? En el año 70 después de Cristo es destruido Jerusalén y todo el pueblo, la nación, todo se distribuyen por todo el mundo, ¿sí? Entonces fueron esparcidos alrededor de 2000 años y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando les fue devuelto su territorio, que es, bueno, parte de su territorio, porque no se lo devolvieron todo, donde es ahorita la nación de Israel. Entonces es un pueblo de unidad extraordinaria y valiente, ¿sí? Por su religión, su libertad religiosa. Siguiente. Y sobre todo, me gusta el pueblo judío por su respeto, ¿sí? Por su respeto y su, ¿qué diríamos? Su apego a la ley de Dios. Algo que no tienen las demás religiones. A veces ni nosotros tenemos ese celo por la ley de Dios como lo tiene el pueblo judío, ¿sí? Entonces tenemos muchas cosas que aprender de ellos. ¿Qué me gusta de los luteranos? Ahí tenemos una imagen, ahí está el sacerdote Lutero, ¿sí? Aquí hay una frase de Martín Lutero, dice, no puedo retractarme. ¿Y qué? Y no lo haré. Que Dios me ayude. Amén. ¿En qué momento él, 1521, dice aquí en Alemania, en el mes de abril, en qué, el 18 de abril más específicamente, en qué situación estaba él cuando expresó estas palabras? Él estaba siendo presionado porque la Iglesia Universal, él era católico, ¿sí? Y entonces la Iglesia Católica había empezado a que la Iglesia, más bien en general, la Iglesia cristiana, se había corrompido, se había desviado de las cosas de Dios, había entrado el paganismo, etcétera. Entonces, él se levanta y alza la voz y él dice que el justo nada más puede vivir por la fe, será salvo solamente por fe y no por obras, que era el énfasis que le estaba dando la iglesia en aquel entonces a la salvación. No nos podemos salvar, ¿por qué? Por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por fe, la fe en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia se molestó mucho con él y él, como era un personaje que tenía influencia, muy reconocido en su área, en su región, le dijeron, pues, si no te retractas, vas a morir, ¿sí? ¿Y qué dijo él? No puedo retractar. Y no insistan porque, ¿qué? Porque no lo haré. Y entonces se pone en las manos de Dios. Dice, Dios, que Dios me ayude. ¿A qué? A sostenerse en su posición. Amén. Siguiente. Él es el fundador de la iglesia luterana. Sí, de ahí desciende la iglesia luterana, los luteranos. Su valiente decisión marcó la historia con una reforma que hoy a nosotros nos toca continuar, esa reforma. No solamente a nivel grupal, organizacional, sino una reforma personal, ¿sí? Su valiente decisión marcó pues esa historia de reforma. Es la reforma
está plasmada en los libros de historia, ¿sí? Él también, además, que fue el que tradujo la Biblia a la lengua popular en su país, ¿sí? Él tradujo la Biblia, que solamente se conocía en latín, se leía en latín en las misas, él la traduce al alemán, a su idioma de su país. Y de allí se derivaron las demás traducciones, ¿ya? Ya después vinieron las traducciones como la que usted tiene ahí en sus manos hoy, como la Reina Valera y otras de la lengua inglesa y de francesa, etcétera. Pero él fue el primero que empezó a traducir y poner en las manos del pueblo ese libro sagrado. La fe activa ante la sociedad. Es decir, la Iglesia Luterana se caracteriza por tener muchos orfanatorios, hospitales, centros de rehabilitación, hogares de ancianos, etcétera. Siempre están activos y presentes en las necesidades de la sociedad. Eso es digno de resaltar. La siguiente. La anterior. La anterior aquí toda tenemos que resaltar esto, ¿sí? La salvación y justificación por la fe, lo que les mencionaba hace un momento, que fue el fundamento de la iglesia luterana, ¿sí? Y que se difundió a todas las iglesias hoy cristianas evangélicas, ¿sí? Protestantes. La salvación y justificación solo por fe. Y también una herencia musical. Lutero, el fundador de la iglesia de los luteranos, él era músico, también era compositor, y él dejó una herencia musical a su iglesia, ¿sí? Que una cosa que las demás iglesias empezaron a imitar, entre ellas, pues nosotros también como adventistas tenemos el gusto por la música cristiana y la difusión, ¿sí? Él es el creador o ¿cómo se llama? El autor de el himno que está en nuestro himnario que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, que lo entonamos en algunas ocasiones. Eso me gusta de los luteranos. ¿Qué me gusta de los bautistas? Sí, ellos resaltan que la Biblia es la única regla de fe. Hay otras iglesias cristianas que no resaltan a la Biblia como la única regla de fe. Quiero decirles que hay quienes tienen otra literatura que la consideran a la par tan importante como la Biblia. Entonces, ellos resaltan la Biblia como única regla de fe y eso me gusta. ¿Qué más? La libertad, ellos promueven mucho o promovieron en siglos pasados la libertad religiosa y ellos tuvieron muchas luchas, ¿sí? Para obtener libertad religiosa. Los bautistas, la iglesia bautista es una de las iglesias fundamentales en la nación de Estados Unidos, ¿sí? Recuerdan que en América los primeros colonizadores que llegaron eran cristianos que venían huyendo de Europa, sobre todo, ¿sí? Entonces, los bautistas, entre otros, fueron de los que se establecieron en la región de Estados Unidos y ellos tienen mucha fuerza y tuvieron mucha influencia, inclusive en la elaboración de las leyes de los norteamericanos, ¿sí? La que sigue. Bueno, aquí dice que Estados Unidos no existiría sin los bautistas, ¿sí? Ellos dedican a los niños a Dios, una práctica que también nosotros tenemos, ¿sí? La dedicación de los niños a Dios. Esta práctica no la tienen todas las iglesias cristianas, evangélicas. Y sobre todo que algo que nosotros tomamos de ellos, la pionera iglesia adventista
tuvo la influencia de una hermana que era bautista, sobre todo bautista del séptimo día era ella. Por ahí nos llegó la verdad del sábado, ¿sí? Rescatar el mandamiento del sábado, pero también a los bautistas les debemos el bautismo bíblico, porque ellos, por eso se llaman así bautistas, porque ellos son los que, a diferencia de otras iglesias, sobre todo la iglesia popular que no practica el bautismo bíblico como se enseña en la Biblia, ¿sí? Ellos dicen que la persona que se bautiza tiene que ser una persona, no infante, no niño, sino una persona con plena conciencia, ¿sí? Esto lo empezó a promulgar el suizo Conrad Grebel, ¿sí? La producción de grandes predicadores como Billy Graham, creo que al menos la mayoría de nosotros hemos oído hablar de ese grande predicador, ¿sí? Y reconocido internacionalmente, ¿sí? Billy Graham. Él es bautista, ahora bautista, ¿sí? La adoración musical inspiradora, ellos también tienen muy buena música, tienen muy buenos grupos musicales y promueven mucho la música en sus iglesias. Me gusta mucho eso de los bautistas. Siguiente. De los metodistas, ¿qué les gusta a ustedes? Aquí tenemos otro predicador muy importante, metodista y reconocido internacionalmente también, el Juan Wesley, un inglés. Él fue el pionero del metodismo por allá en los años 1738. Él fue un predicador, un incansable, ¿sí? Miren este dato. Dice, él recorrió a caballo más de 250,000 kilómetros, ¿sí? ¿Cuánto es 1/4 de 1,000,000? 250,000 kilómetros, pero más de 200, vamos a poner que 300,000 kilómetros, recorrió él a caballo predicando la palabra de Dios. Un predicador incansable. ¿Durante cuánto tiempo? Durante más de 50 años. Él predicaba en una semana, ¿cuántos? Más de 15 sermones por semana. Y él iba y venía para acá, para allá. Él fue el pionero, el fundador de la iglesia metodista. Me gusta mucho su origen, ¿no? Como este personaje, eh, hacía el trabajo de Dios, ¿sí? Él predicaba sobre todo sobre la gracia salvadora, igual que la iglesia metodista, ¿sí? Que la salvación es por gracia, porque Dios nos ama, porque es gratis, ¿sí? Es gratuito el perdón de Dios. El fruto de la obediencia como resultado de la relación con Cristo, también esta iglesia promueve esto, ¿sí? No la salvación por obras, sino que sí tenemos que ser obedientes, pero la obediencia que tú puedes tener es el resultado de una relación con Cristo, no viceversa. No quiere decir que la obediencia te lleva a una buena relación con Cristo, no, sino que tu buena relación con Cristo te lleva a obedecer. Y también la iglesia metodista promueve mucho el trabajo del Espíritu Santo, así que también algo que no todas las iglesias hacen o hacemos, ¿sí? ¿Qué me gusta de los carismáticos? Los carismáticos es un movimiento pentecostal, ¿sí? Pero de los pentecostales, ¿qué podemos aprender? Muchas cosas, ¿sí? Dice aquí, entrecomillado, el bautismo del Espíritu Santo. A eso se refiere el término pentecostal. Recuerdan ustedes que en el día del Pentecostés, la Biblia relata que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles, ¿sí? Sobre su iglesia. Bueno, de ahí viene el término de las iglesias pentecostales, porque ellos se caracterizan porque dicen estar bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y además ellos dicen que debemos
de ser bautizados por el Espíritu Santo, no solamente con agua. Bueno, eso es bueno, ¿sí? Empezó con Dennis Bennett, ¿sí? En una iglesia episcopal en California en el 1960. Esta es una iglesia relativamente, pues muy contemporánea, ¿no? Nueva. 1960, pues tiene aquí que 60, 40, 60 y tantos años, ¿sí? Dice aquí el metodista Juan Wesley, aunque el antecedente, como antecedente, Juan Wesley, que acabamos de mencionar, dice, él nunca tuvo una experiencia tal, una experiencia como la que tienen los pentecostales, que dicen que el Espíritu Santo los posee y todo eso, ¿sí? Juan Wesley no tuvo una experiencia así, pero este grupo salió del metodismo, de la iglesia de Juan Wesley, de la iglesia metodista, porque dentro de su iglesia fue desaprobada esa práctica porque había desorden, ¿sí? Como a algunos de ustedes les ha tocado ver a lo mejor una situación de estas en una iglesia pentecostal y como se pierde por ahí el orden y la reverencia, ¿sí? Y entonces fueron desaprobados y se separan de los metodistas, ¿sí? Y de ahí salen las iglesias pentecostales. Ellas se caracterizan por hacer sanaciones milagrosas, hablar en lenguas, eh, eh, experimentan milagros diversos, etcétera. Hoy, esa situación es aceptada casi por todas las iglesias, incluyendo que la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, también hay algunos grupos donde eh, los carismáticos se llaman, los católicos carismáticos, sí, entonces ellos también tienen reuniones donde invocan al Espíritu Santo y al parecer parece que entra en ellos. Y aquí la situación, lo que sí no me gusta es el desorden y lo que se provoca, ¿sí? Pero tenemos que resaltar, dejando eso aparte, porque eso es lo que todo el mundo criticamos, y decimos que estamos hablando de lo que me gusta, no de lo que no me gusta, ¿sí? Solamente que mencioné eso porque así tuvo su origen todos los grupos carismáticos. Pero ellos se caracterizan por el calor y el amor, ¿sí? Es decir, son grupos, son iglesias muy caritativas, son iglesias muy dedicadas a la oración y al ayuno, una práctica que nosotros, a lo mejor un poco de oración, pero cero ayuno. Tenemos que aprender muchas cosas de ellos, ¿sí? Olvidándonos de lo que no nos gusta. Tenemos que aprender, ellos fundan muchos, tienen muchos centros de rehabilitación, por ejemplo, para adictos, para alcohólicos, donde el cobro pues es un cobro modesto, solamente para sostenimiento, ¿sí? Entonces sí tenemos que reconocer esto y sobre todo me gusta mucho su dedicación a la oración y al ayuno. Y pues son iglesias donde si tú vas, te quedas, es probable que te quedes por el recibimiento que te dan, etcétera. Tenemos que aprender mucho de eso. El anterior solamente no mencioné la cuestión del entusiasmo y el gozo en la adoración. Aunque hay veces que ese entusiasmo se desborda, ¿sí? Y cae en la situación que acabamos de mencionar hace un rato. Pero tenemos que aprender del entusiasmo y del gozo en la adoración nosotros también, como adventistas del séptimo día. Es que me gusta también esa situación de ellos. ¿La que sigue? Ahora sí, ¿qué me gusta? Bueno, antes de eso, quiero resaltar aquí esta situación que llega a suceder y que sucedió en la historia. Cuidado, debemos de tener mucho cuidado con la unión del Estado y la Iglesia. Esto lo menciono porque todas esas iglesias que acabo de mencionar, más o un montón más, la otra vez decíamos que eran 33,000 iglesias cristianas registradas hasta el año, hace muchos años atrás.
va a llegar un momento en que va a haber una unión de ideologías, de doctrinas, con tal de liderados por la Iglesia Universal, ¿sí? Liderados por esta iglesia, pero con el objetivo muy llamativo, y al parecer una muy buena protesta, de unir a todas las iglesias en pro de la paz, ¿sí? En pro de que este mundo se componga la situación que estamos viviendo de violencia, de todo esto, de depravación, etcétera. Entonces, esto es bíblico, es una profecía bíblica y esto va a suceder y está sucediendo, se está cocinando e inclusive ya los grandes líderes de todas las iglesias están en pláticas para lograr esa unión. Con que al último esa unión también va a ser una unión con el Estado, es decir, con los gobernantes de los países. Y por eso pongo aquí esto, porque esto ya está por suceder. Cuidado con la unión del Estado y la iglesia. Ninguna iglesia debe de estar unida al Estado, es decir, al gobierno, a los gobiernos, dice, los que aprendan del pasado, si nosotros leemos la historia, sabrán que los problemas espirituales no pueden ser resueltos por acciones políticas. O sea, yo, adventista del séptimo día, no puedo, como iglesia, como persona individual, sí, pero como iglesia no puedo hacer un arreglo con el gobernador de Durango para esto, para el otro, no. Porque dice aquí, para resolver problemas de tipo espiritual, sí, no puede ser por acciones políticas y no debe. Miren, el rescate del bautismo bíblico por el suizo que mencionamos ahorita, Conrad Grebel, fundador de los anabaptistas, ellos eran los anabaptistas, ¿sí? Él fundó a los anabaptistas antes de los bautistas, ¿sí? Crítico, él era un crítico del reformador Zwinglio. Zwinglio era un colaborador de Lutero, ¿sí? Pero él era un crítico de este reformador de Zwinglio por retractarse para la supervivencia de la reforma. Él sí se retractó, ¿sí? Y entonces esto provocó una persecución, a tal grado de intentar exterminarlos, quitándoles la vida por parte de Melanchthon. Este personaje, Melanchthon, era también un colaborador de Lutero y él se fanatizó con el movimiento de reforma a tal grado que empezó a hacer persecución entre la misma iglesia, ¿sí? Dice aquí era un asociado de Lutero, y Zwinglio, al igual que Lutero, repitieron el error. También aquí Lutero tuvo error, pues era un ser humano como usted y yo los cometemos, como los grandes líderes también de la iglesia en la Biblia cometieron errores, ¿sí? Y entonces el error de ellos fue que repitieron el error de hacer una alianza ¿con quién? Con los gobernantes protestantes para proteger la reforma de la persecución de Roma. Melanchthon provocó esta persecución y Zwinglio. Es decir, retaron por ahí a muchas autoridades y como en aquel entonces había muchos reyes protestantes, gobernantes, entonces Lutero, Melanchthon, Zwinglio empezaron a hacer alianzas con estos gobernantes para proteger porque Roma, la persecución estaba durísima, ¿sí? Entonces, para protegerse. Pero esto qué ocasionó que las iglesias de ahí empezaran a hacer alianzas con los países y entonces después los gobernantes tienen autoridad sobre la iglesia, ¿sí? Y nosotros aquí vemos una imagen de la grande persecución sobre el pueblo protestante, llamado la Inquisición, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente, donde se dice aquí que la historia se va a repetir, donde se perdieron
miles y miles y miles y miles de vidas de cristianos. La iglesia se va a repetir, ¿sí? La historia se sigue repitiendo. ¿Y cuándo va a terminar esta historia? Es decir, la persecución, hablando de persecuciones. La persecución sobre la iglesia, las iglesias siempre ha sido. Pero cuando las iglesias se unen a los gobiernos, entonces la cuestión se torna muy, muy peligrosa para los que realmente son fieles a Dios. La siguiente. Y dice aquí Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Muchas verdades quedaron olvidadas y debemos de retomarlas. Entonces, si nosotros nos consideramos dentro de la senda de los justos, entonces el aumento de la luz en nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra persona, irá en aumento hasta que el día ¿qué? Hasta que el día llegue a ser perfecto, es decir, hasta que venga el Señor Jesús, ¿sí? Esas verdades que han sido olvidadas tenemos que retomarlas. Por ejemplo, la verdad del sábado pues fue retomada por la iglesia adventista hace muchos años, alrededor del 1860, por ahí, ¿verdad? Entonces, verdades como esa tenemos que rescatarlas, retomarlas, que se han perdido. En la realidad de la persona cuando muere, ¿qué pasa a la persona cuando muere? ¿Vive o se muere todita y resucita hasta que el Señor Jesús venga? ¿O no muere, como lo proclamó en el Edén Satanás, esa grande mentira que nos llegamos a creer hasta nuestros días, y que estas iglesias que acabamos de mencionar, aunque estamos hablando de lo que nos gusta, lo que no me gusta es que ellos, de todas las iglesias cristianas, creen en la inmortalidad del alma. Y bueno, tenemos como nosotros como iglesia, tenemos que resaltar y darle fuerza a esta doctrina para que la gente conozca la verdad. Entonces, como ven, la luz de la palabra de Dios tiene que ir en aumento en nosotros. No podemos quedarnos con las primeras cosas que aprendimos. Tenemos que ir conociendo más y más. Y a la medida que tú te entregues más a Dios, el conocimiento irá en aumento, ¿sí? Entonces, sin tener en cuenta, esto es importante aquí, retomar esto sin tener en cuenta nuestros lazos denominacionales, ¿sí? Es decir, sin tener esos prejuicios sobre las demás iglesias. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia pentecostal, las iglesias carismáticas son iglesias de oración y ayuno. Ah, no, pero eso yo no lo debo de imitar porque ellos son carismáticos, son pentecostales. No, sin tomar en cuenta nada de eso, sin discriminación, sin prejuicios, tenemos que ser realistas, y además eso es lo que quiere Dios de nosotros. Tenemos que retomar muchas cosas que la reverencia, algo que se ha perdido en la iglesia adventista y en todas las iglesias protestantes, ¿verdad? Tenemos que aprender de la iglesia católica, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, aquí es un ejemplo, dice, la música en la adoración en el santuario establecida por Dios a través de David, algo que se perdió, ¿sí? En nuestra iglesia. Tenemos que retomar esto, ¿sí? El rey David fue el que estableció la música como adoración en el santuario. Él le estableció Dios, pero por medio de David. Algo que tenemos conceptos muy vagos y conceptos muy equivocados de lo que es la verdadera adoración con la música, y entonces emprendemos hasta persecución dentro de la misma iglesia, no se diga con otras iglesias, ¿no? Miren este texto, ¿sí? Que tengo aquí. Dice, alabad a Dios en su santuario, este salmo, ¿sí? Alabad a Dios en su santuario. Tenemos que promover más la adoración musical en nuestras iglesias. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo como a son de bocina, ¿sí? Alabadlo con salterio y con arpa.
alabadlo con pandero y con danza. Dice, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con platillos resonantes, alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Canten alegres a Jehová, levanten la voz y aplaudan y canten salmos, canten a Dios, canten con inteligencia, es decir, con, con plena conciencia de que estamos adorando a nuestro Dios y cuando lo hacemos con inteligencia, en este caso no se da la irreverencia ni se da el desorden como en algunas ocasiones sucede, pero tenemos que hacerlo con inteligencia. Pero esta es una idea de cómo era la alabanza que estableció Dios en su santuario y que, ¿por qué no retomarla? ¿Sí? Aquí tenemos un grupo, ¿sí? Con instrumentos de viento, de cuerdas, de percusiones, es decir, baterías, con alegría, con expresión física, tenemos que también adorarle con la expresión física. Sí, es decir, adorarle como que estamos adorando, no adorarle como que no estamos adorando, sí, con la voz educada, en la medida de lo posible. Si yo soy desentonadito y me gusta alabar a Dios, pues no está de más que te tomes ahí unas clasecitas para que te afines un poquito, ¿no? Voces con matices bonitas, porque Dios se merece la mejor alabanza. Hay quien dice, no, es que a Dios podemos alabarlo como sea. Yo canto feo, pero reciote. Sí, pero puedes cantar un poco mejor. Tenemos que hacer el propósito de mejorar todo lo que tiene que ver con la adoración de nuestro Dios, no solamente con la música, también con nuestra actitud dentro de la iglesia, con nuestras predicaciones, con nuestro estudio, con todo, tenemos que mejorar cada vez más la adoración a nuestro Dios. Siguiente. Eso tenemos que aprenderlo también de algunas otras iglesias. Entonces, pero ¿por qué hay tantas denominaciones? Pues no vamos a entrar en muchos detalles, solamente mencionar que estas son algunas de las causas. Porque tenemos la tendencia de seguir a nuestros líderes. Por eso, por eso hay tanta iglesia, tanta denominación, tantas religiones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tu pastor se llama Anselmo Rocha y tú tienes grande admiración por él, y el pastor Anselmo Rocha se enoja con la misión noroccidental y entonces se sale y se empieza a reunir en su iglesia él solo, entonces, perdón, en su casa, entonces tú vas y que lo sigues. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a seguir a nuestros líderes, porque era tu líder y entonces tienes que seguirlo, aunque él esté equivocado, aunque no haya tenido la razón o aunque la haya tenido, no importa. Y entonces allá fundas otra iglesia diferente a la que estabas. Y entonces ahora se llaman los anselmistas, ¿verdad? Porque son del pastor Anselmo. Entonces, y así van surgiendo por la tendencia de todos nosotros a seguir a nuestros líderes, a no caminar más de lo que nuestros antepasados caminaron antes de morir. Es decir, no me comprometo yo, como no estoy tan comprometido como lo han hecho los fundadores de la iglesia adventista, por ejemplo, no estoy tan comprometido, entonces pues yo mejor me salgo y hago un grupo donde cambie algunas cositas que no, que me comprometen mucho, ¿no? Y entonces formo otra denominación, porque nos negamos a avanzar más allá de nuestras creencias ya establecidas también, ¿sí? ¿Por qué? Por la mala interpretación de la Biblia. Es que aquí dice que y la iglesia interpreta así, yo estoy interpretando de otra manera. Así es que yo hago mi grupo. Estas son algunas, pero hay muchas. También las desavenencias personales, las malas relaciones interpersonales entre los feligreses hacen que se creen otras iglesias, ¿sí? Entonces, la historia nos enseña que en los días de Lutero, Dios introdujo la luz de las verdades olvidadas. Sí, en el año de 1525, alrededor de esos años, la iglesia cristiana estaba realmente corrompida, ¿sí?
la Iglesia Universal. De manera que Dios escogió a Lutero para sacar a la luz las verdades olvidadas. ¿Sí? Y fueron rechazadas por la Iglesia Católica. Él las presentó porque él era un sacerdote católico, maestro de la universidad, maestro de teología de la universidad, donde se enseñaba religión de la iglesia, etcétera. Entonces, la iglesia no aceptó, a ver, Lutero, es que, ¿cuál luz? Si nosotros tenemos toda la luz, es que aquí estamos mal, esto, lo otro, el bautismo de los infantes, la adoración a las imágenes, las indulgencias, el ganarse la vida eterna con obras, etcétera. Pero la iglesia que rechazó esto. Y entonces nace la iglesia luterana. Ahí empieza, ¿no? Y entonces de allí en adelante tenemos esas 33,000 que decíamos la otra vez. Cuando Dios envió mayor luz a los anabaptistas, muchos luteranos no la aceptaron. Y entonces nace la iglesia, ¿qué? Bautista. ¿Qué más nos dice la historia? Así van naciendo las iglesias, ¿sí? Cuando una verdad adicional fue traída, esos son ejemplos de la historia. Una verdad adicional fue traída a Wesley, ese predicador que mencionamos hace rato, metodista. Muchos calvinistas y otros que lo rechazaron. Los calvinistas eran de Calvino, ¿sí? Lo rechazaron. Y entonces surge la iglesia que metodista, porque Wesley era calvinista, ¿sí? Y entonces surge la iglesia metodista. La historia se sigue repitiendo. ¿Cuándo va a terminar de irse creando tantas iglesias? La iglesia adventista como organización nace en 1844, organizada en 1863, como organización. Aunque la doctrina, pues es la doctrina de Cristo desde siempre, desde el mismo Edén. Sí, la iglesia que Cristo fundó, que verdades que se habían perdido, como la verdad del sábado, ¿sí? La verdad del estado de los muertos, otras cosas, ¿sí? La cuestión de la salud, como vamos a mencionar ahorita, que ya estamos terminando. Pero la historia sigue repitiendo. Aquí el asunto es de que tú no te desvíes de la verdad. Esa es la clave. La que sigue. Eh, esas iglesias o nuestras iglesias en el presente se han fortalecido y se crearon gracias al trabajo, ya decíamos hace rato, de los judíos, de los pioneros como Lutero o los del reformadores, etcétera. Pero también hay un grupo que tenemos que mencionarlo y ustedes han escuchado hablar de los valdenses, ¿sí? Ellos estaban establecidos allá en la región de los Alpes, al norte de Italia, por ahí donde está ahorita Suiza, está por ahí Francia, en esas regiones donde está ese punto rojo, ¿sí? Siguiente, ellos era una iglesia, era un grupo de cristianos perseguidos porque proclamaban anterior la verdad. Sí, ellos se tuvieron que refugiar en las montañas, pero ellos se sostuvieron en la verdad y ellos bajaban de las montañas a las ciudades a comprar, a abastecerse de víveres para sobrevivir, disfrazados y no podían hablar plenamente de la palabra de Dios, ¿no? Porque estaba siendo perseguida todo movimiento que estuviera en contra del que no hablara a favor de la Iglesia Católica, y entonces ellos, entre sus transacciones que hacían en los comercios, ellos dejaban páginas de la Biblia a mano escritas, dejaban el mensaje por ahí, mensajes, y de ahí se tomó la idea del colportaje en la iglesia adventista, de cómo que la palabra impresa debe de ir a las personas, ¿sí? Bueno, los valdenses tenemos que reconocerles mucho a ese grupo. El siguiente, la luz de la verdad nunca se apagó por completo, gracias a todas aquellas
aquellas personas, aquellos cristianos entregados a Dios. En los siglos de oscuridad, ¿cuántos fueron? 1260 años, años, perdón, de oscuridad, 12 siglos, ¿sí? De oscuridad. Esos años o siglos de oscuridad, estaba pronosticado, estaba profetizado en la Biblia, ¿sí? Que iban a suceder. Es decir, que la iglesia iba a ser perseguida por 1260 años, pero que un día la tierra iba a ayudar a la mujer, es decir, a la iglesia cristiana. La mujer simboliza iglesia, ¿sí? Entonces, por ahí empiezan a surgir en los Alpes de América, empiezan a llegar todos aquellos cristianos, ¿sí? Le empiezan a dar cabida a la América, a aquellas personas perseguidas en Europa, así que eran perseguidas por el movimiento de reforma que Lutero había establecido. Y entonces de ahí en adelante acá en América, la verdad empieza a progresar, la verdad progresiva, a la que tenemos que seguir nosotros alimentando, ¿sí? Y proclamando. Siguiente. Pero la verdad nunca se apagó. Siempre hubo un grupo, aunque sea pequeño, como los valdenses. Pero, ¿qué pasó al inicio de los 1260 años? Los 1260 años de oscuridad iniciaron el año 538 después de Cristo, ¿sí? Es decir, cuando empieza a tomar fuerza la Iglesia Universal Católica. Y entonces, ahí vamos a imaginarlo nosotros, vamos a ilustrar a la iglesia, vamos a ponerla como un tren, un vagón de ferrocarril, ¿sí? Y vamos a suponer que este tren que estamos viendo en esta diapositiva es la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia cristiana, a partir del año 538, empieza su trayectoria desde antes, lógico, desde que Cristo la fundó, pero en el año 538 entra a un túnel. Y ese túnel tiene de distancia 1260 años, ¿sí? Es decir, se requieren 1260 años para atravesarla, para atravesar ese túnel a través de la historia, que inicia en el 538. Y ahí va la iglesia y entra a ese túnel, pero el túnel, ¿cómo es? Pues oscuro. La que sigue. Esa es la etapa de oscuridad de 1260 años, de oscurantismo, donde la palabra de Dios dejó de proclamarse masivamente y la iglesia era perseguida y ¿cómo se llama? La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, aniquilando a cualquiera que proclamara algo que la iglesia no aprobara, la iglesia universal. Y entonces hubo 1260 años de oscurantismo religioso o espiritual, ¿sí? Donde lógicamente se degradó más la iglesia. Pero al cumplirse los 1260 años, es decir, llegamos al año 1798, la iglesia sale de ese trayecto, ¿sí? Sale de ese túnel, pero sale ¿cómo? Sale transformada, es decir, ya sale con otra forma, muy distinta a como entró. Y ahora vemos aquí un tren aquí supersónico, ¿eh? El tren aquel estaba muy rústico, es decir, sale transformada. ¿Qué quiero decir con esta ilustración, con esta analogía? Que del año 538 a 1798, que fueron 1260 años de oscuridad, de persecución y de poder a la iglesia y de persecución y de poderío de la Iglesia Universal, el año 1798 pierde su fuerza la iglesia perseguidora, la iglesia universal. Pero para entonces la iglesia ya estaba transformada, ¿sí? Es decir, pasaron muchas cosas, surgieron muchas iglesias a través de la historia, muchos grupos religiosos y cada quien con su ideología y cada quien diciéndose decir la iglesia verdadera. Es decir, la iglesia ya no se parecía nada a cómo entró.
Con esto quiero ilustrar que la iglesia llegó a desviarse de las doctrinas básicas y que el Señor Jesucristo fundó en un principio. Y llegamos a nuestra época y por eso tenemos un montón de iglesias, ahora ya llegamos al 2022 y entonces ya pasaron otro montón de años, la siguiente, y entonces sigue la iglesia transformándose en cada quien poniendo las doctrinas que le gustan, ¿sí? Entonces, lo que me gusta a mí de la iglesia adventista del séptimo día, vamos a terminar. Ya dijimos que nos gusta de otras religiones y vamos a tomar nomás eso, lo positivo, lo que me gusta. Y de la iglesia adventista también vamos a olvidarnos de lo que no nos gusta, ¿sí? Pero ¿qué nos gusta y qué tenemos que proclamar? Tenemos que proclamar estas, al menos 4 cosas. Una no está aquí, que es la que ya mencioné, el estado de los muertos. El mundo tiene que saber, las iglesias tienen que saber que nosotros no somos inmortales, que el único inmortal es nuestro Dios, ¿sí? Y que nos dotará de inmortalidad, pero hasta que Él venga. Por lo tanto, ahorita todas las personas que han fallecido desde Adán y Eva hasta este día, están descansando, esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que enseñarlo. ¿Qué es lo que me gusta también? Que nosotros creemos precisamente en eso, en esa resurrección. Y creemos que Jesús viene pronto. Las iglesias en muy raras ocasiones mencionan este acontecimiento. El mundo tiene que saber que Jesús viene pronto, quizás este año o el año que entra, no sé, pero viene más pronto de lo que pensamos. Y el mundo tiene que saberlo. Las iglesias que no son adventistas tienen que saberlo. Nosotros somos adventistas porque esperamos el advenimiento del Señor Jesús. Del séptimo día, porque rescatamos la verdad del sábado, guardamos la ley de Dios. La ley de Dios también ha sido cambiada a través de todos esos 1260 años y sigue cambiándose y el ser humano está acostumbrado a hacer reformas como las que estamos experimentando en nuestro país, reformas que van en que hacen que la nación vaya en decadencia hablando moralmente, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que enseñarle al mundo y a las iglesias que la ley de Dios está vigente y que el cuarto mandamiento está vigente y que va a seguir vigente en el cielo, ¿sí? Porque la ley de Dios es eterna. Toda la ley de Dios jamás va a caducar, ¿sí? Me gusta también de la iglesia adventista su mensaje de salud, ¿sí? La reforma pro salud que fue dada a la iglesia adventista. Hay otras iglesias que hablan de salud, por ejemplo, como la iglesia mormona, pero la iglesia adventista tiene mucho conocimiento, es invaluable conocimiento que ni nosotros mismos nos imaginamos lo que tenemos en nuestra iglesia en cuanto a conocimiento de parte que Dios nos dejó, ¿sí? Acerca de la salud. Tenemos que ir a esos libros que tenemos a nuestra disposición y que no leemos, ¿sí? Entonces, me gusta esto de la iglesia adventista. Pero tenemos que olvidarnos, pues, de esa discriminación y ese prejuicio de las demás iglesias y rescatar lo bueno. Y no olvidarnos, siguiente, no olvidarnos de que de todas esas iglesias que acabamos de mencionar y todo el montón que no mencionamos, Dios tiene hijos de él allí. Y que cuando él venga en las nubes de los cielos, antes, previo a su venida, Dios va a rescatar a los cristianos verdaderos que están con los bautistas, con los metodistas, con los católicos, con los judíos cristianos, con los adventistas. Acuérdense que de los adventistas nada más uno de cada 20, es decir, el 5% de los adventistas vamos a ir con Jesús al cielo. Entonces, tenemos que ahora sí que en individual, sin importar si la iglesia lo promueve o no, tenemos que nosotros que rescatar las cosas buenas de otros hermanos de otras iglesias y
pues tenerlos como práctica nosotros, aparte de lo que tenemos en nuestra iglesia. Sí, he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Dice aquí, el cielo es un lugar preparado para un pueblo como preparado. El cielo es un lugar preparado no para el que no está preparado, sino para una iglesia preparada, para un cristiano preparado, ¿sí? Y entonces, Apocalipsis casi no se ve ahí, 25, 22, 5. Ahí nos habla de cómo es el lugar que Dios nos tiene preparado, el cielo, cómo es el cielo para el cristiano. Ahí dice que no habrá necesidad de qué, de luz de ninguna lámpara, ni la luz de tu teléfono, ¿sí? La lámpara de tu teléfono, ni siquiera va a haber necesidad de qué, de la luz del sol, porque Cristo va a estar con nosotros en ese lugar y es suficiente la presencia de Cristo para alumbrar nuestra existencia. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado y que cuando venga el Señor Jesús, que es muy pronto, usted y yo y nuestros seres queridos nos unamos el día de la resurrección como familias, como amigos y que alabemos al Señor por una eternidad. Feliz sábado para todos. Bendiciones.